Bueno, abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 14. El tema el título de la conferencia de esta mañana se llama ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Dice así el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis estos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos a detener nuestra lectura hasta este momento y vamos a analizar estos versículos uno por uno para, en primer lugar, darnos cuenta que si tú supieras que Cristo viene mañana, ¿cambiarías tus planes, tus prioridades, tus expectaciones? ¿Cuántas personas el otro día oí, por ejemplo, que un camión ahora en la nueva ruta, la nueva autopista que acaban de hacer de la Marquesa hacia Toluca, que son como 42 kilómetros, que te ahorran como 15, 18 minutos para no irte por la anterior? Se fue un camión, ya están prohibiendo la entrada de los camiones de redilas y los camiones grandes. Es una bajada impresionante. Bueno, no se calculó mucho, ¿verdad? Y el camión se fue contra la caseta y mató a la persona de la caseta. Murió quemado junto con el chofer. Después vino otro accidente también, y gracias a Dios que pues ya hicieron otro desviamiento, una desviación para los camiones, y se le está prohibiendo a los que entren que ya no circule por esa autopista. Lo que más me impactó fue que oí en el periódico que uno de los testimonios es que unos familiares de estas personas que murieron dijeron lo siguiente: mi tío, una de las personas que murieron, estaba cuando salió de la casa y voy a hacer esto, construir esto, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta, uno de los familiares es cristiano, nos damos cuenta que así es la vida. Hoy vivimos, hoy en la tarde, hoy en la noche o mañana, ninguno sabe si vamos a amanecer. Nadie sabe. Todas las personas salimos al mundo y con proyectos y visiones y trabajo, etcétera, etcétera, cuando lo más importante es que todos estamos condenados. Somos como una lista de reos condenados a muerte, porque algún día tenemos que entregarle cuentas a Dios. Entonces, si tenemos esta conciencia de que hoy puede ser el último día en que Dios tal vez te esté hablando, y tal vez Dios te está dando la oportunidad de comenzar a cambiar ya tu trayecto y el camino que tú llevas, estoy seguro que cambiarías el rumbo de tu vida. Si respondes que sí, entonces eso quiere decir que necesitas hacer algunos ajustes ya en tu vida, no creyendo que tienes todavía un mes de vida, ni una semana, ni todavía, no, me faltan todavía 10, 15 años, no me importa que tengas 20, 25 años de edad, 30, 35 años. La muerte toca las puertas a los niños recién nacidos, como al que llega a los 113 años del último señor judío que acaba de morir de 113 años. Así que la muerte es para todos los seres humanos, para todas las edades, en el momento en el que menos lo pensamos. Si tú respondes que sí, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene muchas exhortaciones para que nosotros vivamos a la luz de la eternidad.
A la luz de cada día levantarme, Señor, yo no sé si es mi último día. Encomiendo mi familia a ti, Señor. Te encomiendo mi vida. Guíame, Espíritu Santo. Muéstrame las decisiones que tengo que tomar. Que las decisiones que tengan no tengan consecuencias para el mal, sino para el bien. Que cada decisión que yo tome este día sea para tu gloria, Señor. Cuando comenzamos a vivir con esta expectación de la eternidad, es cuando podemos comprender al rey David en uno de los salmos que oró a Dios y le dijo: oh Dios, enséñame a contar los días de tal manera que traiga sabiduría al corazón. Vean por ejemplo en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, la exhortación que nos hace el apóstol Pablo. Y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que es cortísimo de nuestra vida. Que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Noten ustedes en el versículo 12 que la vida espiritual la compara el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con el día y la noche. Cuando llegan las 9, 10 de la noche, en el caso particular mío, yo a las 10:30 ya estoy roncando, ¿verdad? Tal vez 10:15, 10:30. Ya sé que es mi hora. Tengo esa disciplina de siempre tratar de dormirme a esa hora. Y ya llegan las 5, 5:30, levantarme, porque ya salió el sol y tu cuerpo se acostumbra, ¿verdad? El metabolismo a los horarios donde tú estás viviendo. Bueno, de la misma manera, ¿saben ustedes a qué hora de la noche nos encontramos ahorita? Nos encontramos en el punto más oscuro de la humanidad, donde un loco que se llama Kim Jong en Corea del Norte está amenazando bombardear la isla de Guam, donde hay 163,000 personas, más de 12,000 soldados norteamericanos estacionados. Está amenazando bombardear Alaska y Los Ángeles. Está amenazando lanzar bombas contra Japón. Ya ahorita comenzó la evacuación de Corea del Sur, porque Corea está dividida en el norte y en el sur. En el sur están completamente, no son comunistas. En el norte, este hombre, Kim Jong, de 33 años, ¿verdad? Un jovencísimo, el gordito que tienes ahí arriba de tu cama. Este hombre, ¿verdad?, está tratando de recuperar Corea del Sur, amenazar Corea del Sur. En Corea del Sur hay más de 17,000 Marines o marinos de Estados Unidos, y tienen un sistema ahorita, gracias a Dios, ¿verdad?, como escudo contra misiles, pero misiles Hwang-2, que no son los grandes, que viajan a más de 6,000, 7,000 kilómetros de distancia. Entonces, el mundo está ahorita así en una expectación impresionante. Anoche oí un noticiero que investigaron a los habitantes de Guam. Guam es una isla que está como a 2,500 kilómetros de Corea del Norte, entre Honolulu y Japón, en medio casi de Indonesia, Filipinas. Y fueron a la isla, una isla preciosa, ni siquiera sabía que existía esa isla. En muchos mapas ni aparece. Entonces unas playas preciosas, pero está la estación más grande norteamericana de los portaaviones y de los aviones destroyers. Y comenzaron a entrevistar los periodistas a los habitantes de esta isla, preguntándoles: ¿cómo viven ustedes ahorita que saben que ustedes van a ser el primer blanco de este señor que ya amenazó que esta semana manda 4 misiles alrededor de la isla? Y simplemente la pura radiación de esos misiles, aunque no tengan todavía cabezas nucleares, es peligrosísimo para los habitantes. Y el 80% de los habitantes contestaron: es que todos nos levantamos en esa isla sabiendo que es nuestro último día. No esperamos amanecer. Y si amanece, le damos gracias a Dios. Sabemos que en cualquier momento ya estamos, ahora sí que ya con esta amenaza desde hace muchos años, desde los abuelos de este señor Kim Jong, que siempre amenazó destruir esa isla por odio a los americanos. Entonces, cuando dijeron esto, a mí me llamó la atención, porque es la forma como un cristiano debe de vivir. Todos sabemos que al levantarnos tal vez sea el último día. ¿Sabes tú acaso si mañana amaneces? ¿Sabes tú un accidente en la carretera, una bala perdida, un asalto, un secuestro, una enfermedad, que vais al hospital mañana? Doctor, me siento de maravilla. Discúlpeme, don Pancho, pero los rayos X dicen que usted tiene cáncer y hay una metástasis que se le ha cundido por todo el cuerpo. Oiga, pero yo me siento bien. Usted se siente de maravilla. Los rayos X
no fallan, usted tiene cáncer y tiene 3 meses de vida. Y así, de la noche a la mañana, te cambia el panorama de tu vida. Estoy seguro que cuando alguien recibe estas noticias, cambia completamente su manera de vivir. Se enfoca ya en otras cosas, se da cuenta que realmente tenemos que vivir, porque muchos de ustedes no están conscientes de eso. Aunque sabemos que vamos a morir, casi nadie vive bajo la luz de la eternidad. Mientras observamos estos acontecimientos actuales, estamos al borde de una guerra internacional. Nos han bombardeado con correos: oiga, es la tercera guerra mundial, ¿qué pasa si Corea del Norte cumple sus amenazas? Trump va a contestar estas amenazas. Si contesta esas amenazas, ¿cuáles son las consecuencias que habría de muertos en Corea del Norte? Porque inmediatamente Corea del Norte bombardaría Corea del Sur. Por lo menos en Corea del Sur, el primer día habría 100,000 muertos. El primer día que este hombre, con su artillería, no con misiles, con la pura artillería, contestara, si Estados Unidos atacara, morirían más de 100,000 personas. Ahora, hace 3 días, el presidente de China, Xi, le mandó un recado a Trump y le dijo lo siguiente: nosotros no te apoyamos si tú inicias el ataque a Corea del Norte. Si Corea del Norte inicia el ataque y ellos atacan a Estados Unidos, nosotros vamos a permanecer neutrales y no nos vamos a meter en el conflicto. Pero si Estados Unidos ataca primero y lanza el primer misil contra Corea del Norte o para destruir sus sitios nucleares, China dijo, entonces nosotros tendríamos que intervenir, porque le llamaríamos una agresión de acuerdo a las leyes internacionales de la justicia en La Haya, en Holanda. Entonces, vivimos un mundo tan incierto, donde sabemos que ahora no son juguetes las armas que tienen los países. Rusia tiene una base nuclear en Venezuela, apoyado por Irán. Rusia tiene bases navales en Siria y está defendiendo Siria junto con Irán y con Turquía para que Estados Unidos no entre al Medio Oriente otra vez. El Medio Oriente está siendo convertido en el Islam por el califato, donde esperan al Mahdi, al Mesías, que nosotros le llamamos Jesucristo. Y el Medio Oriente está como una olla hirviendo, sabiendo en la Biblia que ahí, en esta zona geográfica del Medio Oriente, estallará la tercera guerra mundial, que en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, se llama el Armagedón. Entonces, santos de Dios, si está ahí ahorita una guerra con Corea o con lo que sea, no es la tercera guerra mundial. Faltan 3 guerras. Una antes de que venga Cristo en el arrebatamiento, y va a haber 2 guerras o 3 a lo más durante el periodo de la tribulación. Simplemente en el 4º sello, Apocalipsis 6 del 5 en adelante, 1/4 parte de la humanidad va a morir. En la 5ª trompeta, 1/3 parte de la humanidad va a morir. Y cuando venga la guerra del Armagedón, si no viene Cristo y desciende con nosotros en la tierra, nos auto extinguiríamos. La raza humana se autodestruiría del odio tan grande que existe en el mundo. Ahorita, en los últimos, escuchen esto, 100 años, en una ciudad llamada Charlottesville, en Nueva Jersey, antier, se levantaron después de 100 años un grupo de nacionalistas blancos, que son los que forman el famoso Ku Klux Klan, con los neonazis y con símbolos de la suástica nazi. En esta ciudad se levantaron para levantarse en armas y clamar que se necesita una reforma de los blancos, que los blancos deben de volver a gobernar Estados Unidos. Es el racismo en su último grado. En los últimos 100 años, esto no se había visto en Estados Unidos. Había habido pequeños brotes, ¿verdad? Siempre blancos contra negros, contra mexicanos, pero ya este movimiento que se levantó ahí en Nueva Jersey, en Charlottesville, hace 3 o 4 días, es algo, ¿verdad?, terrible, que nos habla la condición y la temperatura en que se encuentra el mundo donde tú y yo estamos viviendo. No cabe duda, vivimos en los últimos tiempos. Iglesia, despiértate, porque los cascos del Apocalipsis ya se oyen en el cielo. El tiempo se nos acabó. Muy bien, vamos pues a ver de qué manera nuestra esperanza en el regreso de Cristo debe afectar nuestra manera de vivir. Regresemos a nuestro pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, y vayamos estudiando cada versículo. En primer lugar, aquí encontramos 3 líneas de pensamiento en el pasaje que acabamos de leer. 3 líneas de pensamiento a la luz de la realidad. Número 1, se nos exhorta en primer lugar
¿cómo vivir en los últimos tiempos? Vivir a la luz de las promesas de Dios. Esta es la primera cosa que se nos aconseja, particularmente relacionadas las promesas con el futuro. Veamos lo que dice el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación, despierto vuestro limpio entendimiento, para que recuerden, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido hechas por los santos profetas. O sea, tenemos que recordar, en primer lugar, viviendo en esta última generación, recordar las promesas que en el Antiguo Testamento se hicieron respecto al futuro que tú y yo actualmente estamos viviendo. Esto se refiere a todos los eventos futuros que se profetizaron en el Antiguo Testamento, como viene la gran tribulación, la segunda venida, la apostasía de la iglesia que ya estamos viviendo. Nunca la iglesia cristiana había sido bombardeada con tantas herejías, con tantas barbaridades que se están predicando y que se están enseñando en los últimos 30, 40 años. Es impresionante la cantidad de miles, ustedes no lo saben, miles de cristianos en Sudamérica y en Europa que dicen: no encontramos una iglesia con sana doctrina. Y están reuniéndose en sus casas, nos piden nuestros videos, nuestras enseñanzas a través de los CDs, etcétera, etcétera. Tenemos más de 3,725 reuniones en casas en Sudamérica que se están alimentando con el curso que tenemos de ITI, el Instituto Teológico Internacional que dirige mi hermano Alejandro, y se están alimentando de eso 1 hora diaria, y están juntándose en su casa porque no encuentran una iglesia de sana doctrina. Es impresionante. En una que les piden bolsas para vomitar, en otras que la cachetada del Espíritu Santo, el chicle del Espíritu Santo, la caída del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, que si no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo. Bueno, es increíble a lo que la iglesia ha llegado. Y millones de cristianos, por no tener una vocación para estudiar la Biblia sistemáticamente por libros, etcétera, etcétera, caen en la trampa y se comen y son engañados con todo lo que oyen. Nunca corroboran si lo que les enseñan es lo que enseña la palabra de Dios. Tengan memoria que esto va a venir, no nos asustemos, como me dicen muchos pastores. Acabo de estar en Guatemala el último fin de semana, se celebró el 67 aniversario de Radio Cultural en Guatemala, en la ciudad, que es la estación de radio más prestigiosa en los últimos 100 años. Y esta radiodifusora celebró el 67 aniversario, me invitaron a compartir la palabra, y el sábado se unieron casi más de 1,700 pastores de diferentes naciones, de la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera. Y el domingo nos reunimos en el Parque Industrial y asistieron 18,000 personas. Entonces vemos nosotros que es una efervescencia de hambre de la palabra de Dios. Y cantidad de pastores me decían en Guatemala: hermano, es que necesitamos la sana doctrina, necesitamos regresar a las enseñanzas de la Biblia, a las enseñanzas que Cristo nos enseñó. Y yo el consejo que les daba es el siguiente: no se desilusionen, no se asusten. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos los dijo: cuando estas cosas sucedan, recuerden que yo se las dije antes. Entonces esto tiene que suceder. No nos desilusionemos, al contrario, tiene que suceder, y si sucede es porque la Biblia es la palabra de Dios. Al contrario, esforcémonos, seamos valientes, echemos mano de la vida eterna, no perdamos la esperanza a la cual todos hemos sido llamados, estemos firmes y constantes en la fe, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Entonces no es tiempo de ser cobardes, no es tiempo de ya me voy, tú una bola de hipócritas, esto no es cierto. Estos son los perdedores, los que quieren ponerse hasta atrás del ejército y no quieren ocupar las primeras líneas de comandantes y generales del ejército de Dios. Es muy fácil irte hasta atrás y decir: ya no peleo, ya me quedo en la casa, esto no es cierto, qué fácil es eso. Y dicen Apocalipsis 21:8, los cobardes encabezan la lista de los que van al lago de fuego. Los cobardes, no los adúlteros, no los homosexuales, no las lesbianas, no los secuestradores. Los cobardes son los primeros que dice Cristo que va a juzgar. Muy bien, entonces todas estas profecías ya se han cumplido, y la exhortación es que mantengamos estas promesas en nuestra mente, porque las vamos a necesitar.
Dice el versículo 3, sabiendo primero esto. O sea, ¿por qué necesitamos recordar estas promesas? Porque en los postreros días, que es la época que estamos viviendo, que actual es la Biblia, vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del Hijo de Dios? Siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado, bla, 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 bla. Y así tenemos ahorita un mundo impresionante. Tú te metes, por ejemplo, a una conferencia bíblica, profética, y ve los comentarios. Hay buenos y hay negativos. Son puras mentiras. Esto es pura hipocresía. Y siempre hay estas cosas. Todas estas personas que mandan estos comentarios se les llama burladores. Y ahora es muy importante esto, porque eso nos explica por qué necesitamos aferrarnos a estas promesas. Un burlador, escuchen esto, no es lo mismo de una persona que tiene dudas, porque los que dudan honestamente están abiertos a las evidencias, pero el burlador es la persona que ni siquiera quiere oír las evidencias ni hacer caso de las evidencias o las pruebas que la Biblia ofrece para demostrarte que estás equivocado. El burlador se dedica a burlarse, a criticar, a despreciar y atacar las cosas de Dios. En el Salmo 10, en el Antiguo Testamento, David escribió lo siguiente, versículos del 3 al 5. Salmo 10, del 3 al 5. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de vista. A todos sus adversarios desprecia. Y en el capítulo 14, versículo 1, dice David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo más lejos que el hombre pueda llegar es reconocer que Dios tenía razón. Y a partir de ese punto ya no llegas más lejos sin Jesús en tu vida. Entonces es importante, ¿verdad?, darnos cuenta que por qué actúan estos burladores de esta manera. Regresamos a nuestro pasaje, 2 de Pedro, y dice el versículo 3, ¿por qué estos burladores que abundan en la televisión, en las telenovelas, en los programas y en las entrevistas del radio, en el cine, en las películas? ¿Saben ustedes, santos de Dios, por qué esta gente actúa de esa manera, burlándose, despreciándose, riéndose, haciendo mofa de las cosas espirituales? Nos lo dice el versículo 3, porque andan según sus propias concupiscencias. En otras palabras, son personas que no quieren que Dios se meta a sus vidas. Son personas que no quieren que haya nadie en el universo que les ponga 10 mandamientos para vivir. Son personas que no les importa ni tampoco les conviene tener un Dios a quien someterse. Ellos quieren andar. La palabra concupiscencia, apúntalo, significa pasiones sin control o deseos desordenados. No tengo ningún freno moral, me acuesto con el que sea, puede ser hombre, puede ser mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, o puedo tener amante, puedo tener esposa, o me puedo acostar con mi novio o con mi novia. Son personas que no tienen frenos, están como caballos desbocados en la vida. Hacen lo que, como caballos bien alimentados, relinchan tras las mujeres que no son su esposa. ¿Y saben ustedes por qué? Lo dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 10, que describe este tipo de personas. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, o sea, en pasiones sin control e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio,
no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso se burlan de ti. Por eso te critican que eres cristiano. Por eso se mofan de la Biblia en los periódicos, en los libros, en las películas, en las telenovelas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque detrás de estas personas se encuentra el 99% de las veces una vida de inmoralidad. Odian la luz, odian la santidad, odian a Jesús, aman las tinieblas. En el Evangelio de Juan capítulo 3 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz. ¿Por qué? Porque la luz te muestra cómo eres. Y cuando nos ilumina el Espíritu Santo, nos damos cuenta: qué bárbaro, soy un basurero. Estamos podridos en maldad. Y cuando reconocemos esa maldad y esa podredumbre con la cual nacimos, el pecado original, es cuando: Dios mío, ten misericordia de mí. Y hay una cruz en la gracia de Dios a la cual nos podemos acercar y ser lavados con la sangre del Hijo de Dios. Muy bien, estos burladores también toman posiciones pseudocientíficas. Miren lo que dice el versículo 4. Y dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de que va a venir. Porque desde el día que los padres durmieron, todo permanece igual. Esta explicación, ¿verdad?, no cuadra con lo que la Biblia dice. Si estas personas realmente necesitan evidencias de la actividad de Dios en la historia, es bien fácil. La misma historia, señores historiadores que nos visitan, sociólogos que nos visitan, científicos y catedráticos y doctorados y licenciados que nos escuchan, la Biblia nos muestra que la historia misma demuestra la existencia de Dios. ¿De qué forma? Ven a la Biblia y encontrarás que Dios puso simplemente un botón de muestra: el libro de Daniel. En el libro de Daniel, Dios le recuerda hace 2600 años al profeta Daniel el orden exacto en el que iban a transcurrir todos los imperios gentiles hasta la segunda venida de Cristo, en la famosa estatua del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y Dios le dice a Daniel: la cabeza de oro es Babilonia, tal como Daniel lo comprobó porque él vivió bajo el imperio del rey Nabucodonosor. Y le dice Dios: después de Babilonia vendrá otro imperio que, de acuerdo a la historia, ¿quién fue? Los medos y los persas, que hicieron una alianza. Y le dice Dios: y el pecho, el vientre de bronce, vendrá otro imperio. De acuerdo a la historia, ¿quién fue? Grecia, con Alejandro el Magno, con sus conquistas relámpago, que a los 33 años se murió en lo que es ahorita Irak, que en la Biblia se le llama Babilonia. Y después le dice Dios: vendrá otro imperio, que fue el imperio romano. Y qué interesante, ahí se detiene la profecía y dice la Biblia que del imperio romano hasta la segunda venida de Cristo no habría otro imperio hasta que el anticristo unificara 5 naciones del Oriente y 5 de Europa para formar la confederación política de los últimos tiempos. ¡Qué increíble! ¿Quieres más evidencias de veras? La misma historia nos muestra que solo Dios pudo poner en orden la cronología de los imperios y los gobiernos de toda la historia. Solo Dios lo pudo hacer. Y así hay más de 133 profecías demostrando que se profetizó que Cristo iba a nacer en Belén, que Cristo iba a ser traicionado por 30 monedas de plata, que Cristo le iban a traicionar sus propios discípulos y amigos, que Cristo iba a morir crucificado. Simplemente cuando Jesús abría sus manos, se cumplían en ese instante 33 profecías del Antiguo Testamento. Amados, tengan memoria de las promesas del Antiguo Testamento, porque van a enfrentar en los últimos días muchos burladores. Mucha gente ignorante, hablan lo que no conocen. Como un tonto, ¿verdad?, que tuve un debate con él en la televisión hace no mucho tiempo, me comenzó a insultar, y llegó el momento en que me dijo: mire, es más, me dice, yo no creo que ni siquiera Cristo haya existido. Y esta persona tenía 2 títulos universitarios. Se atrevió a decirme: es más, yo creo que ni Cristo resucitó, que Cristo, perdón, no existió. Simplemente me volteé, ¿saben lo que le dije? ¿Me puede decir qué fecha es ahora? 10 de mayo de 1997. ¿Y desde cuándo está usted contando 10 de mayo de 1997? Y se quedó así. Y le contesta el moderador: burro, desde que nació Jesús.
La misma historia, y cuando vino Cristo, redividió la historia. Y fue tan impactante la entrada de Jesucristo a la historia que contamos antes y después de Cristo. No antes y después de Buda, ni de Mahoma, ni del Dalai Lama, ni de tu padrino Walter Mercado. Fue tan impactante la entrada al escenario mundial del Hijo de Dios que la historia se dividió. Dije, ¿desde cuándo cuentas 1997? Cabeza de ostión. Impresionante, hablan tantas barbaridades, tantas tonterías. Bueno, así es como está el mundo. Tengamos memoria de esto porque se viene más y más y más la crítica y la oposición. Entonces, como decíamos, también toman posiciones pseudocientíficas. O sea, hasta toman pasajes bíblicos para apoyar sus ataques y hacer sus argumentos disque más válidos. Simplemente estas personas les recordamos la historia y te contestan, ay, pues yo no había leído el libro de Daniel. Entonces no hables si no conoces lo que estás diciendo. Yo no puedo tener un debate con un filósofo, por ejemplo, del tipo de Rousseau, o los que siguieron la filosofía de Rousseau, que el hombre es básicamente bueno. Yo no puedo meterme a su ideología si no conozco lo que él me está presentando, porque al meterme yo en lo que yo no conozco, él me puede contraatacar, porque él sí lo conoce. Entonces, si yo tengo un debate con una persona, tengo que conocer sus debilidades de la ideología que me está presentando, combatirla y presentarle las mías. Y escuchen esto, el 90% de las veces que tú alegas con tu maestro de escuela, con un científico o con cualquier persona atea o agnóstica, no conocen la Biblia. No conocen más que son leyendas, esto y el otro, puras tonterías, pero nunca, jamás han checado ni estudiado de una forma sistemática las evidencias y sobre todo las profecías. Entonces, te hablan lo que nunca han oído. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro en la preparatoria. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro en la universidad. ¿Quién te lo dijo? Lo leí en la revista Duda. Con razón tienes las dudas que tienes, compadre. Vemos nosotros, ¿verdad? Claramente, que cuando leemos, por ejemplo, el libro del Génesis, miren, ya sin ir tan lejos, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Cuando comienza a hacer experimentos con chicharitos y se da cuenta que hay algo que se transmite y que se hereda. Y ahí se paró la investigación y tuvieron que pasar casi 100 años hasta 1954, el siglo pasado. En 1954 le dan el premio Nobel de Medicina a Dr. Watson y al Dr. Samuel Crick, porque descubren la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Hasta 1954, los investigadores comienzan a penetrar en el ADN y a descubrir que en cada una de las células que tiene el cuerpo humano y todas las cosas vivientes que existen, el cuerpo humano tiene trillones de células. Y en cada célula que tenemos, escuchen esto, en cada célula hay 500 enciclopedias británicas escritas. ¿Me escuchaste? La información que tiene el ADN en cada célula equivale a 500 enciclopedias británicas. Con 4 letras nada más. Y en esa información inteligente que cada célula tiene, está escrito tu color de ojos, tu color del pelo, mi color de piel, nuestra estatura, todas las características que tenemos y venimos heredando desde Adán y Eva. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo se encuentra en cada célula. Entonces, el ADN y el código genético que tengo yo en mis células, le sacan una a Chita, y cuando examinan el ADN de Chita, no corresponde al ADN que yo tengo. ¿Qué significa esto? Que cuando se mezcla un perro con un gato, un burro con un caballo, un león con una cebra, el ADN impide a través de los aminoácidos de la biología que haya una mezcla de especie contra especie, porque entonces se rompe el patrón que Dios estableció desde el Génesis, como lo vamos a ver, capítulo 1, versículos 12 y 13, que todo tiene que ser de acuerdo a su género y a la forma en la que tienen ellos su desarrollo, como las frutas, los animales y nosotros los seres humanos. Cuando se cruzan dos especies, nacen híbridos.
Cruza un caballo con una burra y ¿qué nace? Una mula. Y cuando la mula la quieres volver a cruzar, no puedes porque es híbrida. Se rompió las leyes escritas casi 4000 años antes que Gregorio Mendel, papá. Miles de años antes que los científicos descubrieran que la sangre es la que produce el cuerpo humano y que la vida está en la sangre, y cuando se descubre la circulación de la sangre, la Biblia lo decía 3000 años antes. Antes que se descubriera la proliferación bacteriológica en el mundo, de que si tú haces popó en la calle, o un perro hace pipí, o tu hijo hace pipí en la banqueta, o un perro, aunque el mundo es invisible, todas las bacterias, ¿verdad?, se elevan, y las amibas y todo, y la puedes tú respirar y te pueden entrar a tu organismo. Miles de años antes de que se descubriera que existen bacterias invisibles, hasta que se descubrió el microscopio, Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile a la gente en el libro del Éxodo que cuando hagan popó, excremento, lo entierren y lo tapen. Dios comenzaba a dar las leyes de la higiene antes que la ciencia las descubriera. Y así podemos seguir con cientos de ejemplos, evidencias históricas, evidencias de higiene, evidencias biológicas, genéticas, arqueológicas, químicas, del área de la disciplina que tú quieras. La Biblia es la palabra de Dios. Los cielos pasarán, pero esta palabra permanecerá para siempre. Ahora, vemos también, ¿verdad?, que es importante el tiempo de Dios. Porque esta es la pregunta que también dicen: no todas las cosas han sido igual, siempre ha habido guerras, etcétera, etcétera. Es verdad, siempre ha habido guerras. Es más, el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, ¿sabe lo que dictaminó hace algunos años? El Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que de los aproximadamente 6000 años de historia que el ser humano tiene, solamente han habido 25 años de paz. En 6000 años, el ser humano solo ha tenido 25 años sin guerras. ¿Qué significa esto? Que la historia del ser humano es guerra tras guerra, generación tras generación, por nuestras pasiones, la codicia. Quiero tu terreno, quiero conquistar esa área geográfica, quiero tener esta colonia aquí. Los franceses, los ingleses, los austriacos, los judíos, los árabes, etcétera, etcétera. Todo el mundo siempre ha estado en continua guerra. Hace algún tiempo, tengo aquí las palabras de uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis. Fue profesor de la Universidad de Oxford, y en 1939 C.S. Lewis consigue sus libros: La grandeza del cristianismo, El problema del dolor. Bueno, es increíble mente científica, y fue el más grande ateo de Inglaterra. Y siendo el más grande ateo de Inglaterra, se convierte C.S. Lewis y comienza a escribir, no sabes, la literatura más profunda que existe, científica cristiana. Y en 1939, C.S. Lewis, cuando la Segunda Guerra iba a comenzar, escribió esto. Y dijo así: la guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva, simplemente agrava la situación permanente y humana para que no la ignoramos. La vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio. Estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Cuando explotó la Segunda Guerra, ¿de qué nos extrañamos? En otras palabras, siempre ha habido guerras. Es la condición permanente del ser humano. Si no hay guerras, buscamos la manera de pelearnos. Y llegamos al precioso siglo XXI. Y la luna, y los descubrimientos tecnológicos, internet desde los 90s, y las satélites de comunicación, iPad, IQ, chips, bla, 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 Aladín de la lámpara maravillosa. El ser humano ha llegado con la tecnología, etcétera, etcétera. Y ayer acabo de leer las últimas palabras del fundador de Apple, Steve Jobs, que muere de cáncer antes de los 50 años. A los 40 años llegaron con Steve Jobs y le dijeron: el fundador de Apple, de las compañías más prestigiosas que cualquiera pudiera decir. Yo quisiera poder llegar a los descubrimientos de una multimillonaria fábrica y productora de los artículos que conocemos actualmente en el mercado. Y cuando tenía 40 años Steve Jobs,
le pronosticaron cáncer y le dijeron, cúrate por medios científicos, y dijo que no. Él quería que lo curaran los hindúes con magia. Y entró en el área del ocultismo. Y antes de morir, él dijo, ¿verdad? Lo que he descubierto antes de morir es que no he disfrutado nada. Lo más precioso de la vida es tu familia. Disfruta tu familia. Es el tesoro más grande que podamos nosotros tener. Nunca mencionó a Dios. Murió como un palillo el pobre hombre en un hospital sin haber jamás podido disfrutar su dinero. Y los últimos 7 años murió con una neurosis excesiva, donde explotaba y se enojaba y corría a todos sus empleados porque la mosca voló. Qué vidas tan trágicas de personas que alcanzaron el éxito, pero se dieron cuenta que sin Dios nos echa a perder la vida por la maldad con la cual nacimos y porque enfocamos nuestros talentos y nuestros dones en cosas que no tienen permanencia eterna. Entonces, el tiempo es importante, como cuando comenzamos esta conferencia. Tú no sabes si mañana vas a morir. Tú no sabes si esta tarde te ha hablado Dios por última vez en tu vida. No lo sabes ni lo sé yo. Y ante la luz y la expectación de estas cosas, analicemos nuestra vida si estamos en la fe. Examinémonos realmente si realmente tenemos a Cristo como nuestro Salvador, si estamos caminando con Él. Hace algún tiempo, les conté una vez, estaba ya a la salida de un desayuno en México y me alcanza en el elevador un señor y me dice, oiga, usted es el que acaba de exponer la conferencia, a sus órdenes. Le dije, me dice, usted debe saber muchas cosas, ¿verdad? Usted es teólogo. Le dije, sí, efectivamente, tengo 2 doctorados y una licenciatura en teología. Me dice, bueno, pues con esos títulos que usted tiene, me puede responder esta pregunta. Le dije, dígame usted, ¿por qué Dios no mata al diablo? Y me dice, no se quedó ahí, y me dice, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Amén, amén, Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mata al diablo? Y déjame decirle antes que me conteste, y si no lo mata es porque no es misericordioso ni es amor. Fíjense usted la pregunta que me hizo, ¿no? Entonces yo le contesté, le dije, dele gracias a Dios, porque si Dios acabara con el mal ahorita, comenzaría con usted. Segunda de Pedro, capítulo 2, lo acabamos de leer, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Y por qué Dios no acaba ya con esto y con aquello? ¿Sabes por qué? Porque Dios es paciente para con todos, esperando que tú te arrepientas. Dale gracias a Dios que los juicios de Dios no han comenzado en la forma que se viene sobre el mundo, porque Dios es paciente con tu vida. Te va a seguir hablando a través de tu esposa, a través de tu esposo, a través de tus hijos, a través de tus amigos en tu trabajo, a través de las conferencias en YouTube, en internet, en las iglesias cristianas. Dios nunca deja de hablar, porque es paciente con tu vida. Pero llega un momento en que tú has decidido no creer. Y tienes la luz y tienes las evidencias, pero no te conviene. No es que no creas por falta de evidencias, como dijo Carlos Sagan, el último ateo del siglo XX, astrofísico. Es que si tuviera más evidencias para creer en Dios, hubiera creído en Dios. Pero detrás de la vida de este hombre, ¿verdad?, no había las características que él deseaba, porque no le convenía entregarse a Dios. Y esa es la tragedia humana, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, en cuestión del tiempo, ¿verdad?, Dios no percibe el tiempo como todos nosotros. ¿Por qué no acaba ya Dios con todo? Porque el tiempo de Dios no es como tú lo piensas. Les voy a hacer una historia interesante relacionada con esto, que tiene algo de humor. Un hombre llegó al cielo y le preguntó a Pedro, Pedro, en el cielo, ¿cuánto es un minuto? Y le contestó Pedro, 1 minuto es 1.000.000 de minutos aquí arriba. Esto es interesante, le dice el hombre, y le volvió a preguntar, oye Pedro, ¿y un peso? ¿Cuánto es en el cielo? Y dijo, no, en el cielo un peso es más de $1.000.000. Y entonces este hombre se quedó pensando y le dijo, oye, ¿me puedes prestar un peso? Y le contestó Pedro, sí, claro que sí, dame 1 minuto. Qué burro, ¿verdad? Así es. Dios está fuera de nuestras 4 dimensiones. Y para Él un día es como 1000 años, dice el Salmo 90. Entonces, Él no está de acuerdo, ¿verdad?, en el tiempo como nosotros, como transcurre aquí. Aquí el planeta gira sobre su eje en 24 horas, se traslada alrededor del Sol en 365 días, que hace un año, pero Dios está fuera de nuestra galaxia.
Él está fuera de las 4 dimensiones. Tú y yo vivimos en 4 dimensiones. Dios es un ser hiper extradimensional. Entonces Él enfoca y todas las cosas las ve completamente diferente a nosotros. Y cuando estemos en el cielo, después de que veamos lo que nos espera y las bendiciones que vamos a tener, y qué Disneylandia, ni qué Reino Ventura, ni qué Riviera Maya, ni Honolulu, ni qué nada. Cuando estemos ahí en el cielo, vamos a ver nuestro pasado y todo lo que sufrimos, 50 años, 60 años. Mira, en tus 60 años que has sufrido, desde que tú naciste no fueron puro sufrimiento. Cálmate, ya le ganaste a Job. Entonces la vida no es todo sufrimiento. Tenemos épocas, ¿verdad?, de sufrimiento y de tristeza y valles y montañas, porque así es la vida humana. Pero cuando estemos en el cielo y veamos esas épocas y meses o años que sufrimos, no se van a comparar y van a parecer como solamente una mala noche en un hotel de 5ª categoría que pasamos, comparado con nos espera en la eternidad. Y diremos ahí, valió la pena vivir para Cristo. Y ahí voltaremos hacia atrás y diríamos, ¿de eso nos estábamos quejando? Teníamos tanta prisa cuando la eternidad nos está esperando con las bendiciones infinitas que Dios tiene para todos aquellos que le han entregado su corazón. Es por eso que nosotros debemos vivir a la luz de la eternidad. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Muchos la tienen por tardanza. Ay, ¿cuándo viene Jesús? Ay, que se acabe ya todas estas cosas. Desde tu perspectiva del tiempo y desde mi perspectiva del tiempo, elevemos nuestro corazón y nuestra alma a Dios. Pidámosle que nos dé sabiduría para vivir la corta vida que tenemos y empleemos todo lo que nos falta por vivir para la gloria de su Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias porque desde el principio nos llamaste y nos escogiste para la salvación mediante la santificación en el Espíritu Santo, por la fe en la verdad, y nos llamaste por medio de tu Evangelio para alcanzar la gloria de Jesucristo. Bendito sea el Hijo de Dios, que lo resucitó a los 3 días de los muertos y nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva por medio de Él, para una herencia incorruptible, inaccesible en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, esperando la bienaventurada esperanza y la gloriosa venida de nuestro Señor en las nubes, que nos arrebatará y nos sacará de este mundo en cualquier momento para estar siempre con Él. Oh Dios, una vida muy corta, tal vez demasiado corta, nos has dado. Vivámosla pues a la luz de la eternidad, echando mano de la vida eterna, peleando la buena batalla de la fe, exhortándonos a ser valientes y vivir para Jesús. Corramos la carrera, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, esperando la bienaventurada venida de Jesucristo, y corramos esta carrera con paciencia, sabiendo que es fiel el que nos llamó. Muchas personas en este momento no tienen a Cristo. Yo los invito a que vengan a la cruz. Tú no sabes si hoy es la última vez que Dios te ha hablado. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Ya no te sigas burlando ni despreciando este regalo. Es un regalo. A Él le costó la vida. A ti solamente es reconocer que necesitas a Jesús en tu corazón. Si tú quieres arrepentirte en este momento y venir a la cruz, dile a Dios. Ahí desde donde tú nos estás escuchando, tal vez nos están escuchando de muchas cárceles, de muchas camas de hospitales, de muchas salas en sus casas. Donde te encuentres, dile: Señor, perdona mis pecados. Ya no quiero vivir en el camino que llevo. Doy gracias porque en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Entra a mi vida en este instante, Jesús, porque creo que a los 3 días volviste a vivir. Venciste la muerte, a Satanás y al pecado, para darme esta victoria a mí, que no la merezco, pero por tu gracia la recibo y tu misericordia. Dame el poder para vivir la corta vida que me queda y poder enseñarles a mucha gente este camino en el cual ahora me encuentro. En el nombre de Jesús. Amén.